Bien, hermanos, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿yo he crecido de acuerdo al tiempo que tengo de creyente? ¿He crecido espiritualmente? Mire, en la sociedad que vivimos, en la familia, encontramos que habrá miembros de diferentes edades. En la sociedad que vivimos tenemos ancianos, tenemos personas mayores o maduros, tenemos jóvenes y tenemos también niños de diferentes edades. Eso lo vamos a encontrar tanto en la sociedad, especialmente en la sociedad, lo vamos a encontrar más que en la familia, porque la familia llega un momento que dice hasta aquí y no crece, excepto que otros miembros después vayan añadiendo, pero también en la familia, pues si no es en el seno familiar del padre, de la madre y los hijos, pues los hijos se casan y siguen añadiendo nietos. Eso lo saben muchos de ustedes, que tienen nietos. Así que se van añadiendo. Así que en una familia, como en la sociedad, vamos a encontrar personas de diferentes edades. Las encontramos. Así nos ocurre también en la iglesia, hermano. En la iglesia vamos a tener también diferentes, ¿verdad?, capacidades espirituales. No todos en la iglesia tenemos el mismo desarrollo espiritual que otros, porque como siempre hay personas nuevas que se van convirtiendo y a eso en la iglesia le llamamos niños. Pero el asunto es, si yo llevo tantos años como creyente y me comporto como un niño, ¿qué pasó? Amén, ese es el problema. Ahí está la situación, ahí nos encontramos con un gran problema. Que tenemos años de creyente, pero seguimos siendo como niños. Yo quisiera, hermano, en esta ocasión estar hablando cómo podemos resolver este problema, porque encontramos pasajes donde encontramos también palabras para corregir estas situaciones. En Hebreos, en el capítulo 5, encontramos donde el Señor, a través de este personaje ignorado, porque no encontramos quién fue, quién lo escribió, pero sí sabemos quién lo inspiró. Amén. Lo importante es saber que esto es del Señor. Ahí encontramos ya una respuesta. Vamos a leer a partir del versículo 11 del capítulo 5. Dice Pablo, dice el escritor, o dice el Señor, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Este es el problema. Aquí tenemos el primer problema. Si nos preguntaran o nos preguntáramos cómo realmente podemos nosotros ver la estatura, el crecimiento espiritual de mi vida, ¿cómo yo podría saberlo? ¿Cómo podría yo comprobarlo? ¿Cómo estaría el termómetro en mi vida? Bien, eso lo encontramos en la niñez, en los niños. A la hora de alimentarlos, a la hora de ofrecerles algo. El valor que dan a las cosas. Ahí vamos a poder medir la clase de espiritual o el nivel espiritual que tenemos cada uno de nosotros. El escritor aquí presenta el problema. ¿Cuál era el primer problema que se encontraba en este grupo de creyentes que se cree que eran la mayoría hebreos, convertidos al cristianismo? El primer problema de estos cristianos es que no habían aplicado lo fundamental en su vida. Hermano, es muy importante que sepamos aplicar lo fundamental en nuestra vida. Si no hemos puesto un fundamento, si no tenemos una base, vamos a tener problemas. Y este era el gran problema que tenía este grupo de creyentes.
El escritor le quería transmitir un mensaje para personas ya crecidas espiritualmente. Pero él observa que estos cristianos, al no haber puesto las bases fundamentales del cristianismo, pues no podía compartirles cosas que no podían entender. Y se encontraba con este problema, que no podía compartirle estas cosas que eran para personas ya maduras espiritualmente. Y ese es el gran problema que nos encontramos en la cristiandad, que muchas veces no podemos hablar cosas profundas, cosas serias, cosas como Pablo dice, carne a niños que todavía necesitan biberón. Ahí nos encontramos con un gran problema. El gran problema que tenían, hermanos, estas personas es eso, que no habían puesto esa base. Ellos todavía querían mantenerse en sus tradiciones, en sus culturas, en sus propias ideas. Hermanos, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, todo esto tiene que desaparecer de nuestra vida. Yo sé que usted tiene una cultura y hay cada nación de donde ustedes vienen, quizás tendrán diferentes culturas. Posiblemente muchos de nosotros venimos de diferentes formas religiosas, aunque en común tenemos el cristianismo tradicional. Y todas esas cosas las tenemos, están en nuestro corazón o en nuestra mente. Los judíos o este grupo de cristianos venían de la tradición judía, de la religión judía, de las normas de la ley. Y ahora él quería compartirles lo que es la gracia y la salvación de Dios en Cristo Jesús. Pero no había una cabida, había impedimentos, había obstáculos que impedían que el evangelio profundizara en sus vidas. Y este es el gran problema para el desarrollo espiritual, hermano. En Cristo somos nuevas criaturas, hermano. Tiene usted que entender que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo en Cristo, hermano. Yo no sé su cultura, su trasfondo. Usted lo sabe. Eso ha de desaparecer. Muchas veces las culturas y las tradiciones son las que nos meten en problemas y son las que nos hacen discutir muchas veces. Son obstáculos. Tenemos problemas de conciencia, tenemos problemas de mente, tenemos problemas en el corazón. Y al estar todas estas cosas todavía en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestra alma, aún a veces en nuestras emociones, pues son gran obstáculo para el desarrollo espiritual en nuestras vidas. Por ejemplo, usted se tiene que preguntar, ¿qué es lo más importante para mí, para mi vida espiritual? ¿Qué es lo más importante? ¿La tradición? ¿La religión? ¿La idea que yo arrastro del pasado? ¿La defiendo de tal forma que estoy dispuesto a pelear por ello? Como les pasaba, por ejemplo, a los judíos. Y eso les había mantenido en la niñez espiritual. O realmente, para mí lo más importante es la palabra de Dios. El nivel espiritual, hermano, usted lo va a ver, lo va a descubrir en su vida en la medida que usted ame la palabra de Dios. Hay muchas personas que vienen a la iglesia no por la palabra. Les gusta cantar, les gusta la relación, les gusta todo lo que conlleva el estar con personas cristianas. Pero cuando llega el mensaje de la palabra, huyen. Yo no sé, pero a veces su mente se bloquea
Y sabe que se va y no se enteran nada de lo que se les ha predicado. Estuvieron pensando en cualquier otra cosa menos en lo que se les estaba diciendo. Y esas personas no crecen. Tienen la mente bloqueada, tienen la conciencia bloqueada. Y por tanto, los ves que no se desarrollan espiritualmente. Y este era el problema que tenía este grupo de creyentes. Hermano, usted tiene que dejar que Cristo, que el Espíritu Santo le cambie, le renueve. Cuando nosotros leemos los escritos de David, ¿qué es lo que dice David para él? ¿Qué es lo primero? Yo amo tu palabra. Yo amo tu ley. Mi delicia de día y de noche es meditar en tus estatutos. Eso era lo primordial para David. Esto que demuestra que era un hombre que había crecido, que era un hombre espiritual. Había habido un cambio tremendo en el corazón de David. Esto es lo que realmente hace que el creyente cambie. El valor que da a las cosas. El valor que damos a la palabra. Si para usted la palabra no tiene sentido, si usted no valora la palabra de Dios, usted no va a crecer espiritualmente porque no tiene bases fundamentales. Solamente aquellos que valoran la palabra de Dios, aquellos que la almacenan, aquellos que la aplican son los que se crecen. Es como el niño, si no come, no crece, crece raquítico, crece enfermo y llegará a alcanzar un nivel en su juventud y lo vamos a encontrar con problemas de salud. Y así encontramos la mayoría de los cristianos, tienen problemas de salud espiritual. Porque no se han desarrollado de acuerdo a su edad. Se han estancado. Hermano, tenemos que madurar, hay que crecer. Así que ellos tenían este gran problema, hermano, las tradiciones, su cultura. Hermano, déjese de la cultura. Eso es cosa del pasado, hermano. Que su cultura no sea un obstáculo para el desarrollo espiritual. Cuando usted hable con alguien, no empiece a sacar las culturas ni las tradiciones. Usted tiene que unirse con el cristiano en la palabra. Amén. Él vino para derribar, Jesús derribó todas esas cosas, para que nuestra mente quedara totalmente libre para Él. Claro que todos tenemos culturas. Para unos esto está prohibido, para los otros no lo está. Lo que para usted está prohibido, para los europeos no lo está. Hay lugares que un hombre con barba no está bien visto. Yo tendría problemas ahí si fuera. Porque siempre he llevado barba. Desde que me salió. Antes de convertirme, yo siempre llevé barba. Y si no, le enseño fotos. No hay problema, ahí está. Pero hay lugares donde la barba es mal vista. Ya les expliqué que fui a Brasil y en las iglesias me miraban así de reojo porque decía, uy, este con barba. Cultura, hermano, ¿qué importa? Si justamente la Biblia dice que la mayoría de los hombres bíblicos llevaban barba, o no lo dice. Era una honra tener barba. En unas ocasiones algunos le habían rapado la barba y ellos se quedaban fuera de la ciudad hasta que les crecía. Pero tampoco vamos a hacer una cultura de la barba. No te vayan a dejar ahora todos barba porque yo llevo barba. Que la barba no salva a nadie, lo que salva es Cristo. Bueno, después está la cultura del cabello. Hay lugares donde el cabello largo es parte de la cultura. Yo he tenido problemas con hermanos que llegaron aquí, bueno, con personas que venían a la iglesia y me venían con unos pelos. Ahí ya está. Y yo digo, y ahora, fíjate, el peludo este que tenemos aquí. Cualquiera le corta la cabellera a este, ¿no? Cultura. ¿Y qué vamos a hacer? Pues dejarlo que vaya con pelo, porque no está convertido. Cuando se convierte, ve la palabra de Dios y ya se cortará el pelo. Porque si no se convierte al Evangelio, él no va a entender lo que significa
estas cosas. Pero una vez una persona se convierte y llega a un pasaje donde dice, el cabello largo es indecoroso para el varón. Si ese está convertido, se va a dar cuenta de que el cabello largo es algo indecoroso para el varón. En cambio, para la mujer es decoro. Por eso las hermanas dejan el cabello largo, no tenemos problema. Déjatelo que te arrastre. Yo no me voy a meter con la hermana que lleva el cabello largo, tampoco con la que lleve el corto. Pero ¿cuándo es cuando realmente nosotros cambiamos esa cultura? Cuando ponemos la base de la palabra. Cuando la luz de la palabra resplandece en nuestro corazón y nos dice, eso está mal, porque es Dios que dice, eso está mal. Y ahí cambiamos. Ahí cambiamos. ¿Y qué es lo que les ocurría a este grupito de cristianos convertidos del judaísmo? Que ellos no habían querido abandonar estas cosas. Hermano, empiece a abandonar aquellas cosas que no sirven para nada. En Cristo no hay payo, ni gitano, ni negro, ni blanco, ni amarillo, ni azul. Y lo hay. Somos todos uno. En Cristo. Tenemos una vida nueva. Y eso se tiene que reflejar en nuestro diario vivir. Amén. Por tanto, no discuta usted por las culturas. No defienda tanto su cultura. Que hay gente que defiende más la cultura que el evangelio. Y hay que defender más el evangelio que la cultura. Porque si no, usted no va a crecer. Así que tenían problemas, hermano, cuando no hay estas cosas, no hay este cambio. Se mantienen las tradiciones. La verdad es que produce un caos mental todo esto. ¿Qué es lo que realmente nos cambia, hermano, cuando nos consagramos a Cristo? Es lo único que hace que abandonemos las tradiciones y las culturas. La consagración a Cristo. Y esto es lo que realmente nos hace crecer y madurar. Hay que consagrarse a Cristo. Pero ¿quién se consagra a Cristo? Solamente el cristiano verdadero. ¿Eh? Por eso es que tenemos la palabra para corregirnos. Así que el propósito que tenía era que estos cristianos maduraran, porque se da cuenta que tienen años de cristianos, pero no han madurado porque se mantienen en sus tradiciones. Así que mientras te mantengas en tradiciones, religiones y cosas del pasado, no vas a madurar espiritualmente. Si tú ves que todas estas cosas han desaparecido de tu vida y que para ti, como dice Pablo, dice, todo esto lo tengo como basura. Pablo llega a un momento espiritual que él dice, todo lo que yo tenía como valor, como judío, yo para mí lo tengo ahora como lo último. Porque lo que quiero ganar es la sabiduría de Cristo. Eso es lo que quiero que gobierne mi vida. Y antes que Pablo, hermano, este hombre era un hombre de tradiciones, ¿eh? Tenía una cultura bien arraigada en su corazón. Que solamente Cristo pudo quitársela. Esas raíces tan profundas que tenía este hombre de tradición y de religión, no podía más que el Señor quitársela. Pero qué bueno que cuando realmente él tiene una experiencia profunda y es un hombre consagrado a Cristo, todo eso dice, esto que para los hombres tienen valores, para mí no tiene ningún valor. Hermano, eso es un desarrollo, eso es crecimiento, eso es madurez espiritual. Esto es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida. Necesitamos esas bases sólidas, fundamentales, para desarrollarnos espiritualmente. Si no, todo esto, hermano, va a impedir, porque eso empieza a traernos problemas en la conciencia, en la mente, en los sentimientos, y todo esto nos impide, ¿sabe lo que nos impide? Como dice en este pasaje, si seguimos leyendo, dice, verso 2, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los cuales son los principios, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, el alimento sólido, amén, el que sabe discernir entre bien y el mal, que es el alimento sólido, es para aquellos que por el uso
de la palabra y de ponerla en práctica, se han liberado de todas estas cosas. Por tanto, no hay un verdadero discernimiento, según el verso 14, ¿verdad? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en diferenciar entre el bien y el mal. Lo que beneficia, lo que perjudica, lo que nos hace crecer y lo que nos hace quedarnos paralizados. Es decir, hay que llegar a comprender. ¿Quién es el que realmente comprende? Cuando una persona ha madurado. Usted verá que muchas veces con un niño usted no puede conversar. Se tendrá que rebajar al nivel de niño para que le entienda, ¿correcto? Porque usted no puede entablar una conversación con un niño de cierta, y sobre todo los niños que beben leche solo, o biberones. No entra a una conversación porque él ni se va a preocupar de lo que usted le dice. Y si habla con un niñito un poquito mayor, usted tendrá que hablarle de acuerdo a su edad. Y ese es el gran problema que tenemos en las iglesias, que a veces queremos hablar como si fueran gente ya madura, bien crecidita, y ellos dicen, no, si yo lo que necesito es un juguete. ¿A mí qué me dice? Yo no te entiendo, cállate porque no te entiendo. Y hay gente que dice, yo me voy, y se van a buscar por ahí los que les entretienen con juguetitos, que les mueven los sentimientos, las emociones, lo que a ellos les gusta. Vienen por ahí y les dicen un recadito en el oído, como a niños, una cosita bonita, y se ponen contentos. ¿Cuál es el problema? Que no han crecido, que no saben diferenciar entre el bien y el mal. Este es el problema. Hermano, tenemos que volver, hay que poner bases fundamentales. Hay que crecer espiritualmente. Tenemos que estar dispuestos y abiertos a recibir la verdad del Evangelio. Los fundamentos sólidos del Evangelio, de la palabra de Dios. Si nos vamos a 1 de Corintios, en el capítulo 6, ahí sí está Pablo hablando, dice así. Aquí había en esta iglesia, usted sabe que el problema de esta iglesia de Corinto es que era una iglesia carnal. La iglesia o los grupos de cristianos de hebreos eran gente de tradiciones. Esta iglesia era una iglesia carnal. Y este es otro gran problema para el crecimiento espiritual, la carnalidad. ¿Cómo se manifiesta la carnalidad? Aquí Pablo nos dice cuando una persona es carnal. Este pasaje nos dice, del verso 1 al verso 8 nos lo dice, aunque el tema sigue más adelante. Hace varias preguntas. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro llevarlo el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Ahora el verso 5. Hasta aquí han sido preguntas. Dice así, pero para vergüenza lo digo, pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder jurar entre sus hermanos. Un hermano pleitea con el otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Ciertamente ya es una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Por tanto, aquí el apóstol San Pablo nos dice otro de los grandes problemas e impedimentos del crecimiento espiritual en la cristiandad.
Hermano, la palabra dice que tú y yo, si somos verdaderos cristianos, tenemos la mente de Cristo y tenemos el Espíritu de Dios. Por tanto, estamos en mejor condición para juzgar las cosas que los mismos jueces civiles. Porque la mayoría de ellos no son cristianos. Por tanto, ellos van a actuar de acuerdo a las normas establecidas por el sistema, no por la palabra. Pero nosotros tenemos la palabra y cuando hay un conflicto lo tenemos que resolver con la palabra. Y aquí Pablo nos dice lo que tenemos que hacer cuando hay conflictos. Bueno, gracias a Dios pienso que nosotros no tenemos este problema que estaremos pleiteando con los hermanos por asuntos de negocios o de trabajos o de sueldos o de salarios, ¿verdad? No hay ese problema aquí. Gracias a Dios. Pero parece que en Corintios sí lo había. Y había unos problemas. Oye, es que tú no me pagas lo que es justo. Si no me pagas lo que es justo, te voy a llevar a los tribunales. Y Pablo le dice, un momento, pero si no saben que ustedes han de juzgar al mundo en el día del juicio final, ¿no saben que ustedes tienen que estar como testigos a cuando Dios esté juzgando al mundo? Y además, ¿no saben que ustedes han de juzgar a los ángeles caídos? Dice Pablo, hermano, pero usted está preparado para juzgar al mundo y juzgar a los ángeles. ¿Usted está preparado? Porque dice Pablo que lo hemos de hacer. Dice, ¿cómo? Si no sois capaces de resolver los problemas entre vosotros. ¿No es esto una clara evidencia que sois carnales? Que sois gente que no habéis crecido, que no habéis madurado, que tenéis problemas. Le dice Pablo a los corintios. Porque estáis dando evidencia vuestra carnalidad. No os da vergüenza ir, es decir, ante los tribunales civiles de los hombres de este mundo, cuando vosotros tenéis la capacidad superior, la sabiduría mía, la sabiduría de Dios para decidir y arreglar los asuntos. ¿No es el amor lo que tiene que prevalecer por encima de todas las cosas? Dice la palabra. Hermano, cuando hay un verdadero amor en la persona, no hay conflicto, sino aún está dispuesto a sufrir un agravio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque si tú actúas y pasas por alto el agravio o lo que no te han dado, el Señor te lo va a multiplicar o te lo dará de otra manera. Pero amigo, para entender esto, hay que ser una persona bastante espiritual, amigo. No todo el mundo entiende esto. No todo el mundo tiene la capacidad de confiar en Dios, que Dios es poderoso para darte más de lo que te hayan podido defraudar. Y que nosotros, hermanos, al ir, dice Pablo, al ir a juicio con el hermano ante los tribunales de este mundo, no estamos más que dando un mal testimonio. ¿Qué va a pensar, hermano, el mundo si la iglesia va a juicio como el mundo? A ver qué testimonio, dice Pablo, estáis dando si estáis en juicios. ¿Qué clase de cristianos sois? No estáis para ganar a los perdidos. Pero si os ven pleiteando y juzgándolo y sacando los problemas ahí al mundo, ¿qué clase de cristianos sois? Hermano, todas estas cosas son las que impiden el desarrollo espiritual. El problema es que no hemos madurado. ¿Quién es el que se pelea, hermano? Son los niños. Bueno, los mayores también, ¿no? Se pelean. Claro que sí. Me refiero en el mundo. Pero la niñería se encuentra en los niños. Las personas maduras no entran en esos conflictos. Por tanto, estos pasajes, hermanos, son los que califican nuestra vida espiritual. Así que no hace falta que yo le juzgue a usted, ni usted me juzgue a mí, sino la palabra se encarga de juzgarnos a cada uno de nosotros. Usted lea la palabra y refléjese con la palabra, porque ella es la que nos da el nivel espiritual que tenemos y la condición en la que vivimos y la clase de cristianos que somos.
Y no es que yo conozca su vida, ni usted conoce mi vida, porque conocerán parte y yo de la suya, pero la palabra de Dios nos conoce bien, hermano. Es la mente de Cristo, ¿amén? Ella bien que nos conoce. Hay personas que dicen, mira, que se ve que el pastor se enteró de mi vida y ahora la está sacando ahí en el púlpito, la está. Yo no sé nada. Es la palabra la que le conoce. No dé cabida a pensar más. Si no es la palabra la que nos saca a la condición en la que vivimos. ¿Es usted de los que pleitea con el hermano? Descansa en Cristo, que Dios es poderoso para ayudarlo. ¿Amén? No pelee por cosas que no se va a llevar. ¿Es que se va a llevar algo? A ver cuánto dinero me va a enseñar en el cielo usted. A ver la cartera, a ver si la saca allí. No va a llevar cartera. Ni lo traje tampoco. Eso se lo va a dar el Señor en ese día. Se lo va a dar, le va a vestir gratuitamente. Nos va a dar una vestidura gratuita, hermano. Nos va a dar un traje eterno. Nos va a dar zapatos nuevos. Porque las cosas de este lado nada puede pasar allá. Así que ¿para qué perder el tiempo pleiteando, discutiendo y luchando entre nosotros si lo que tenemos que hacer es amarnos los unos a los otros? ¿Amén? Así que estas son, hermanos, algunas de las condiciones, ¿verdad? Y es donde realmente podemos ver el síntoma, la situación en la que estamos viviendo. El Señor quiere que crezcamos, amén. Él quiere que usted crezca. Si lleva poco tiempo, bueno, pues usted irá creciendo en el nivel espiritual de acuerdo a la edad que usted tiene como cristiano. Pero por favor, aquellos que llevan ya más de 10 años, que no me sean tan niñitos, que ya tienen edad de ser mayorcitos. En el mundo espiritual se crece más rápido que en el mundo físico. ¿Amén? Hay cristianos que tienen 10 años y uno dice, ¿cuántos años llevas de cristiano? Y hay algunos que tienen 20 y dicen, ¿cuántos años llevas de cristiano? Y hay otros que llevan 30 y dicen, ¿cuántos años llevas de cristiano? Porque te portas como niño. Pues no, hermano. Algo ha fallado desde el principio, así que vuelve a empezar, te hace falta para madurar y crecer. Amén. Tenemos que crecer y desarrollarnos espiritualmente, porque debiendo de ser ya maestro, ser niño, Dios le ha llamado para enseñar a otros. Amén. No para que siempre esté usted siendo enseñado por otros. Tenemos que madurar y crecer. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Te damos gracias por la palabra y queremos crecer, queremos madurar. Ayúdanos a librarnos de todas aquellas tradiciones y religión y cosas que todavía albergamos en nuestro corazón para que podamos crecer y madurar. Amado Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.